Verdaderamente nos impactó, tiene que ver con el regreso de un contingente de estudiantes que hicieron un viaje de egresados a Cancún. Llegaron, todos se habían hecho el PCR, como indica la normativa. 44 llegaron, fueron hisopados acá y dieron positivo, Tati. 44 es un montón. Uno de ellos es el hijo del vicejefe de gobierno porteño, de Diego Santilli, junto con Nancy Pasos. Y Nancy estuvo hablando, en realidad tuiteando sobre este tema. Ella está aislada. Su hijo se reinfectó luego de 6 meses, así que este es un primer punto de preocupación. Se habla mucho, o sea, uno puede haber tenido la enfermedad y sin embargo no tener las defensas, los anticuerpos y volver a infectarse. También generó un manto de dudas sobre ¿realmente los hisopan a los chicos antes de volver? Los PCR, ninguno dio positivo. Es raro. Todos volvieron y dieron positivo acá. Es rara la situación, así que para hablar de esto, un especialista. Un especialista, el doctor Hugo Pizzi. Pizzi, bienvenido a Quédate, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? El gusto de verte. Igualmente. Estaba escuchando atentamente la introducción y realmente son todos problemas que están acuciando a toda la comunidad, porque el caso este de México, la situación de las fronteras porosas, Brasil que es un caos, Paraguay que está por explotar, ya no tiene prácticamente camas. Bueno, por eso, doctor, Entonces, si le parece, vamos por un paso a paso. Primero hay restricciones nuevas de hace 48 horas para reducir la cantidad de vuelos, pero vamos puntualmente a este caso. ¿Se pueden hacer hisopados de 44 chicos y queden negativos en México y 48 horas después el mismo estudio dé positivo en Argentina? Bueno, hay algo que no funciona, o nosotros tenemos a lo mejor cosas más sensibles, o los mexicanos tienen cosas que no son tan sensibles. Ha sucedido inclusive con gente muy conocida de ustedes, que en Estados Unidos ha tenido problemas que United no los dejó subir al avión, siendo de que ya habían padecido la enfermedad y estaban con un PCR negativo. Entonces, todo depende cómo se hizo, quién lo hizo, porque evidentemente las técnicas no son las mismas y fundamentalmente los resultados aparentemente por lo que estamos viendo tampoco son los mismos. Ahora, queda un manto de dudas sobre si está la posibilidad de truchar los resultados del PCR. Hay quienes en redes sociales planteaban que algunos laboratorios venden el resultado negativo. ¿Ustedes desde la ciencia, desde la medicina, tienen alguna información sobre esto? No, pero no me llamaría la atención porque están apareciendo cosas tan extrañas que uno creía que la comunidad no la iba a tener ante una tragedia como la que estamos viviendo y sin embargo todos los días no dejamos de asombrarnos ante actitudes malsanas que evidentemente hablan muy mal de determinadas personas. De todos modos, yo creo que está complicado todo, fundamentalmente por lo que ustedes acaban de plantear, por este viaje. Y fundamentalmente porque tenemos 7.200 argentinos que tienen que volver de Brasil. Pero lo más curioso, Tatiana, Luis, de toda esta historia, es que todavía hoy siguen saliendo turistas para Brasil. Entonces, bueno, 7.500 personas en Brasil, 7.500 argentinos que en algún momento van a tener que volver y en Brasil, como decíamos recién, se vive una situación crítica. Crítica con variantes, que le íbamos a preguntar, doctor, en este caso por las variantes, ¿no? No otras especies de COVID, pero sí variantes del mismo, como el B117 de Gran Bretaña, la P1, que justamente es la variante de Brasil, de Manaos, y por última la sudafricana. ¿Qué indica por lo pronto la variante de Manaos? ¿Es más agresiva? ¿Es más contagiosa? ¿Qué diferencia hay con el COVID habitual? La variante de Manaos es más contagiosa y es más letal. Si bien es cierto de que pegó en un lugar donde la infraestructura es frágil, porque no sé si ustedes más o menos, nosotros hemos trabajado en paludismo en otros años, en Manaos, en toda la zona de Amazonia. El único lugar clave ahí que tienen para terapias intensivas y demás es la capital. El resto son infraestructuras muy elementales, o sea que han tenido en los últimos días que mandar de a 200 a 300 pacientes a distintas capitales estatales. A ver, por eso, doctor, ¿es más letal la variante porque es más fuerte la variante o es un problema de capacidad sanitaria que Brasil tiene en 25 capitales ya superado el 80% de las terapias intensivas y en 15 arriba del 90% de ocupación?
No, es más letal, es más contagiosa y ha sido una escena agresiva para el ser humano ver que en un lugar tan frágil prácticamente se ha transformado en un aluvión. Ellos han tenido días donde han tenido hasta 2.900 muertos. O Terrible. sea, No, los números de Brasil. Mire, yo les voy a contar una anécdota porque nosotros tenemos muy buena relación. Y yo mando desde enfermedades tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba todos los años gente a ver enfermedades tropicales en Manaus. Cuando nosotros íbamos, el grupo que ya tiene unos cuantos años, y preguntamos por nuestros amigos, murieron todos. Pero lo que más me llamó la atención, que por ejemplo, uno de mis colaboradores, Diego González, que ha vuelto hace un año, ha querido contactarse para preguntarle y para buscar detalles de cómo estaban viviendo esto, y todos sus compañeros también fallecieron, menos un colombiano que parece que salió a tiempo. O sea, es muy complicado, ¿eh? O sea, por eso yo le digo que a mí me llama mucho la atención cuando de pronto todavía hoy hay argentinos que van de vacaciones a Brasil. Sí, bueno, yo sé sorprende. de los 7.000 que tienen que volver. Hay una pero cuestión le estoy psicológica que se contando que están mezcla. Perdón, una cuestión psicológica que se mezcla con la epidemiológica. No basta ir a un aeropuerto, sencillamente caminar por la calle y ver cómo hay muchas personas que ya se están desprovistos de tapaboca o de barbijo creyendo que la pandemia pasó y en realidad la pandemia está muy lejos de pasar. Ahora le pregunto por el caso del hijo de Nancy Pasos, que hasta donde tengo entendido, si no, le escribí a Nancy para que me haga la corrección, él estuvo aislado en su momento por haber tenido COVID, porque se había infectado toda la familia en la casa. ¿Puede estar reinfectado porque también dio positivo o tal vez el primero pudo haber sido un falso positivo? No, puede ser reinfección. Mire, les cuento un caso para no hablar exactamente de este. El primer caso de reinfección que está publicado y que está inclusive en revistas importantes es de un ciudadano de Hong Kong. El ciudadano de Hong Kong hace el cuadro en su lugar de origen, en su ciudad de origen, y después lo manda a su empresa, porque era una empresa netamente comercial, a comerciar a Madrid. Y en Madrid hace la reinfección. La primera patología que padeció era de un virus que evidentemente lo tuvo mal, tuvo que estar internado, pero no fue grave. Él superó y se va con anticuerpos a Madrid. En Madrid circulaba otra cepa, pero la otra cepa lo contamina, lo reinfecta, pero al haber, diríamos, defensas, ya lo identifica el organismo al tipo de virus, por más que sea distinto o se haya cambiado el antifaz, lo pasó prácticamente parado, no tuvo necesidad de internarse ni mucho menos. Entonces, yo no sé este caso cómo es, no lo conozco, pero si en la primera instancia estuvo aislado con el diagnóstico correcto y ahora pudo haber hecho una reinfección, pero en este caso, si es la reinfección con la cepa que estaba circulando en México, creo que va a ser algo banal o por lo menos no va a ser grave. A ver, doctor Pizzi, si nos permite, tenemos el tuit de Nancy Pasos en el que cuenta que está aislada por los próximos 10 días, su hijo es con COVID positivo, no soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó, enfermo de su viaje de egresados, pero lo cuidaré, así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo COVID-19 de Nicanor, en solo 6 meses a seguir cuidándonos. Ella pareciera con ese tuit dar a entender que el hijo dio positivo hace 6 meses. Y el propio Nicanor, que tiene una cuenta, primero obviamente deslindó porque es terrible en este caso que usen un pibe como un bastión de guerra en medio de trincheras político-partidarias o para pegarle al padre por un lado o para criticar a la madre, porque hubo muchísimos portales que hablan del hijo de Nancy Pasos, como si el hijo de Nancy Pasos no tuviese un padre. De verdad uno tiene que alivianar un poco y hablar del contingente de pibes en este caso, son 150 chicos los que viajaron, 44 los que dieron positivo. En todo caso tenemos que preguntarnos si está bien que se estén yendo de viaje de egresados, doctor. No, bueno, presten atención a lo que sucedió en Bariloche. O sea, o presten atención a lo que sucedió en La Rioja a la vuelta de Bariloche, que hubo que cerrar toda La Rioja. O sea, yo creo que hay gente que no toma conciencia de que estamos inmersos en una tragedia. Los 5 continentes están viviendo una tragedia donde todos los días lo único que hacemos es enterrar, ya sea un colega, un amigo, un vecino, un familiar. O sea, esta historia, la famosa historia, esto le pasa a los otros, a mí nunca me pasa nada,
En una epidemia de estas características eso no sucede. Esto nos puede golpear a cualquiera de nosotros. Entonces, acá lo más importante es adherir con responsabilidad a todas las medidas sanitarias. No podemos ser indiferentes. Y además hay un hecho que ya está descrito 460 años antes de Cristo por Hipócrates en sus aforismos. La gente indiferente realmente es gente que hace muchísimo daño. Esto no es cuestión de indiferentes ni de tibios. Esto es cuestión de gente sobria, moderada y responsable. Ahora, en ese punto, doctor, ¿usted recomendaría limitar, como se está haciendo ahora, o directamente cerrar la frontera con Brasil por lo pronto hasta que este brote tan importante que vive el vecino país pase? Yo creo que hay que controlar absolutamente la frontera. Pero ¿sabes dónde está el problema, Luis? Las fronteras argentinas, por extensas o por lo que se te ocurra, son muy porosas. Hay, por ejemplo, yo te cuento, Río Paraguay, desde Paraguay a Alberdi al Chaco, bueno, entra con una canoa, podés entrar. El accidente que vimos con la frontera boliviana y el Bermejo, la parte de Formosa con Paraguay, Clorinda Asunción, o sea, y hay unas fronteras secas que hay con Brasil. O sea, es muy difícil, pero además, el otro día nos encontramos con que había un grupo que venía de Río de Janeiro, pero se lo identificó tarde porque había hecho la conexión con una línea aérea que va a Santiago de Chile. O sea que el avión que estaba registrado era Santiago de Chile, Buenos Aires. Sí, perdóneme, no sé si interpreta. Sí, totalmente. O sea, uno ahí pierde el rastro de dónde viene la gente. Ahora, estamos hablando de las fronteras y su porosidad en cuanto a lo que es fronteras terrestres, pero lo que es la frontera para venir en barco desde Uruguay o para venir en avión por Ezeiza, sigue abierta, siguen llegando vuelos con un protocolo que lo que plantean es que está restringido, que justamente cuando uno entra por Ezeiza está obligado a presentar el PCR, está obligado a hacer la cuarentena, que hay que decir que muchísima gente no la hace, porque al no estar expuestos, es voluntaria. Nadie está controlando que esa cuarentena se realice. Ahora, estos chicos llegaron por Ezeiza, estos chicos supuestamente tenían un PCR y llegan acá y con el PCR negativo, 44 dan positivos. No, es una cosa insólita que hay que aclararla. Evidentemente hay que indagar para ver de qué se trata. Miren, yo recuerdo estando en la epidemia anterior, trabajando con Ríos y Pons del Malbrán, cerramos Ezeiza, el H1N1. Nos dijeron de todo, pero fue fundamental en aquella primera etapa que estuvo una semana prácticamente Ezeiza cerrado totalmente. Yo creo que hay que tomar actitudes que tienen que ir a favor de la epidemiología de la enfermedad, a favor de la historia natural de esta cerrado bastante tiempo, las fronteras de Argentina estuvieron cerradas, no había vuelos, estaban los vuelos de repatriación. Ahora le hago una pregunta más en el ámbito de lo local, porque había mucha gente muy preocupada con la vuelta a clases. En la Ciudad de Buenos Aires las clases volvieron hace prácticamente un mes, en la provincia ya más de 2 semanas. ¿Cuáles vienen siendo los resultados en cuanto a la vuelta a clases de los chicos? ¿Generó un crecimiento en la cantidad de contagios o bien estando controlado y todo lo que encontramos de la vuelta a clases es lo positivo de los chicos en la escuela? La mayoría de los distritos no han tenido problema, pero te voy a hablar de una curiosidad que a lo mejor que la gente que te escucha y te aprecia cambia de actitud. El problema que más se planteó era el grupo de padres abigarrados a la entrada, esperando, no volviéndose a su casa, quedándose charlando, inclusive hasta interrumpiendo el tránsito de la calle donde estaba la puerta del colegio. O sea, eso fue lo más llamativo. Adentro del colegio, con las normativas protocolares, realmente no hubo problema. Me quedo con esto. ¿Por qué? Porque entonces de lo que se trata es de hacer las cosas bien, no de no hacerlas. Entonces, si tenemos una frontera que permite ingresar por Ezeiza con ciertos controles, hay que entender por qué estos chicos todos habían dado negativo y cuando llegan dan positivo. Y hay que hacer que la gente que viene haga realmente la cuarentena. Porque en el caso de Nicanor se aisló porque él estaba convencido que lo que tenía era COVID, aunque le habían dicho en México que tenía una angina. Pero es absolutamente, dependemos de la responsabilidad individual. Absolutamente, siempre. Hay una encuesta muy interesante de la provincia de Buenos Aires que dice que el 65% de la población siempre se cuidó y se sigue cuidando. Claro. Y hay un 35% de indolentes que está dividido, 25% que serían los jóvenes
que son con su imprudencia, sus fiestas clandestinas, y el 10% duro de los que quemaban barbijos, de los que brindaban por la muerte esquiando en Chapelco, de los que desenchufan las heladeras con vacunas. Bueno, todo ese grupo que nos trajo el sarampión es el grupo duro que realmente el daño que nos ha hecho es irreparable. El coronavirus, claro. Doctor Pizzi, justamente hay una frase que usted dijo que me pareció verdaderamente muy gráfica, que los indolentes, o los que hablaron en su momento de infectadura, son los que cuando la salud flaquea, corren exigiendo ciencia, salud y médicos, ¿no? Vos sabés, Luis, que inclusive es lo más llamativo, y esto como siempre a los profesores nos piden, es una realidad absoluta. Negaron todo el tiempo, pero cuando tienen un hijo enfermo, o su esposa o ellos, corren despavoridos, pidiendo la primera cama y pidiendo los mejores profesores a su lado. Ahora, yendo de nuevo al caso de este contingente de alumnos, voy a pensar mal un segundo. Me puedo estar equivocando, lo advierto, y lo admitiré, como toda persona de buena fe. Si en el caso de México tiene que, digamos, de alguna manera habilitar que rápidamente los turistas vuelvan, porque si no, si se quedan en el lugar, hay que costear también esa transición del coronavirus de estudiantes o pasajeros que están en México. Y ellos lo que quieren es que vuelvan rápido a su país. ¿Podrían estar haciendo algún tipo de estrategia para que los turistas tengan todos un PCR negativo para que vuelvan rápido a la Argentina o estarían violando leyes internacionales? No, o sea, dejo mi guardapolvo de catedrático y me dedico a otra cosa. No puedo ni pensar un segundo que pueda suceder de colegas extranjeros una cosa así, cuando de pronto lo que está en riesgo es la salud. O sea, yo, por ejemplo, mirando hacia todos lados, primero que hemos caminado todos los médicos que hemos estado en este tema, entre los efluvios de la muerte, en todas las terapias, en todas las salas. Pero independientemente de eso, o sea, todos los días tenemos óbitos que tenemos que estar o por cercanía o porque es un familiar. O sea, es imposible pensar una cosa así. Nosotros siempre apostamos por la vida, por eso no entendemos por qué no nos ayudan, porque lo que le pedimos es ayuda y en poco tiempo, porque creo que con ese aporte que ese grupo que tanto daño hizo nos haría en este momento, iríamos mucho más rápido a la solución final. Ahora, doctor, usted desde la ciencia, ¿qué me recomienda como mamá si yo tengo un hijo que se está por ir de viaje de egresados? ¿Qué le digo? ¿Se lo permito? A la vez quiero solidarizarme con los padres que están luchando para que les devuelvan la plata de los viajes de egresados, que es una odisea que las empresas devuelvan la plata de los viajes. Pero saliendo de eso, el viaje se hace, tienen fecha. ¿Qué me recomienda? No, esto es una pandemia. Usted tiene que posponer no solo esto, porque hemos perdido la libertad, Tatiana. O sea, hay muchas actividades, no únicamente el viaje de estudio. Hay mucha gente que ha perdido pasajes, hay gente que realmente las compañías se lo han pospuesto, hay otras compañías que no lo han hecho, pero evidentemente tenemos la posibilidad de una u otra de reclamar. Concretamente, mi familia tenía infinidad de viajes por hacer. Se ha suspendido todo. Es la única forma. Tienen que entender de que estamos viviendo una tragedia. El que crea que esto es algo nimio, pasajero, no solo que está desubicado, sino que tiene actitudes rayanas con la locura. ¿Cuándo imagina, doctor, para despedirnos que volvamos al mundo que conocíamos, algo un poco más normal? Cuando empiece la producción de vacunas, la semana pasada entraron 10 vacunas nuevas, eso va a ir logrando un cambio en el mercado en algún momento va a ser oferta, oferta, oferta en vez de demanda, como estamos viviendo ahora. Fines del 2021, imagina, julio. No. Yo creo que tiene una relación directa, son 3 variables que están totalmente estudiadas en el mundo. La variable número 1 es la población que se cuida, que acá ya les dije que es el 65%. La variable número 2 es la cantidad de personas que padecieron sabiendo o estando internadas la enfermedad. Eso hay que multiplicarlo por 7, aunque mi amiga Marta Cohen, una bonaerense de Trenquelán, que siempre me dice por 8, Hugo, por 8. Pero bueno, pero es 7. Usted tiene 14 millones de personas que tienen anticuerpos. A lo mejor ni supieron que lo tenían. Además hay subregistro. Y la tercera variable es los vacunados, a quienes le hemos creado artificialmente los anticuerpos con las vacunas. Mientras más vacunas tengamos,
vamos a solidificar la tercera variable. Ojalá ¿Y quién le suceda dice pronto, si Dios nos Doc. ayuda? Ojalá sea pronto. Junio, podamos transitar paulatinamente a la libertad. Muchísimas gracias, doctor Pizzi, siempre por aclarar nuestras dudas. Muchísimas gracias, un placer. Chao, Tatiana. Hasta pronto. Y un dato interesante, yo sé que muchos están cansados de vivir cierto distanciamiento. Me tocó en el día de ayer la posibilidad de ver el centro de vacunación de La Rural, acompañando a un familiar. La emoción que habían todas las personas que recibían el turno y la posibilidad de vacunarse tenía un tinte que verdaderamente hasta no estar ahí, hasta no verlo ahí, uno no puede registrar esa emoción de decir, bueno, dejo atrás una parte de ese año terrible que nos tocó vivir.